Hola y muchas gracias por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. Hoy empezamos con su resumen de noticias. Trascendiendo la etapa de graduación y conmoviendo a cientos de personas. Este año, el discurso de valedictorian de la Escuela Preparatoria de Longview se desvió de lo tradicional y en lugar de honrar a su educación, honró a su madre y su herencia. Robert de la Garza de CBS 19 habló con el estudiante que dirige a Stanford y su familia sobre el impacto que su discurso tuvo en otros mexicano-estadounidenses del este de Texas. Diego Darbel, graduado de Longview, está causando sensación. Se ha graduado primero de su clase y una beca completa para Stanford. Nada mal para algo que, según él, acaba de suceder. Y quizás incluso una posibilidad entre 1 millón para alguien cuyos padres se mudaron a Estados Unidos desde México antes de que él naciera. Yavira Bobadilla, la madre de Diego, dice que su familia enfrentó dificultades económicas. Ambos padres tenían varios trabajos para llegar al fin del mes. Claro, Diego tiene dudas, ¿quién no? Pero nunca dejó de que lo detuvieran. Siguió adelante. Diego habló sobre cómo a veces se sentía fuera de lugar como mexicano-estadounidense en la preparatoria Longview, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Al contrario, lo usa para alimentar sus ambiciones y avanzar hacia sus metas. En su discurso compartió un dicho que su mamá siempre le decía. Tú di rana y yo salto. Palabras sencillas que se le quedaron grabadas, pero una guía en su camino hacia el éxito. Para Diego, no es el único de mente abierta en la familia. Su hermana mayor entró a Yale con una beca completa, una universidad en la que él también fue aceptado. Tanto Diego como su hermana piensan en lo que pasó su mamá, saliendo de su zona de confort solo para que pudieran estudiar aquí, y sus sacrificios no fueron olvidados. Un hombre de Crockett es acusado de arriesgar su vida y la de muchas otras personas durante una peligrosa persecución a alta velocidad por las calles de la ciudad. El Departamento de Policía de Crockett compartió imágenes de la cámara de vehículos de esa persecución. La policía dice que Josué Luis de la Garza, de 23 años, se negó a detenerse por múltiples infracciones de tráfico. Los agentes lo siguieron antes de que girara hacia una calle sin salida y huyera. La policía finalmente arrestó a De la Garza en Parkway Street. Llevaba cocaína y enfrenta múltiples cargos, incluyendo posesión de una sustancia controlada y evasión del arresto. Ahora permanece en la cárcel del condado de Houston con una fianza de más de $29,000. Noticias en desarrollo del condado de Anderson, donde 6 personas han sido condenadas en un caso de robo de combustible en varias áreas. Según la oficina del sheriff del condado de Anderson, estas personas fueron juzgadas en el condado de Smith y todas fueron acusadas de participar en actividades delictivas organizadas. Actualmente, se sigue buscando a los 2 sospechosos restantes con órdenes de arresto activas. Los 6 condenados aparecen en la pantalla. Sus sentencias varían entre 12 y 50 años. Tenemos un video del tiroteo ocurrido cerca del puerto deportivo de Lake Tyler. Cientos de personas se habían reunido para celebrar en un estacionamiento junto al lago. En el video se puede ver el momento en que el sospechoso sale de una camioneta y abre fuego. Se ve a la gente corriendo a refugiarse mientras el sospechoso se esconde detrás de una camioneta. Todo esto sucedió antes de Memorial Day, que está a la vuelta de la esquina, y como muchos planean celebrar en el lago Tyler, este reciente tiroteo tiene algunas familias nerviosas. Ayana Aird de CBS 19 nos mostró cómo la policía está reforzando las patrullas para mantener seguros a los tejanos. Cuando Xavian Williams, de 19 años, comenzó a disparar varias veces con un rifle tipo AK. Afortunadamente, nadie resultó herido. Un lugar tranquilo se volvió caótico, y para los visitantes habituales como Cameron Williams es un recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Y este no es el primer incidente cerca de la marina este año. La policía de Tyler dice que están respondiendo con medidas, reforzando las patrullas antes de Memorial Day y después. Esto incluye más agentes apostados en el lago,
en los parques y en los estacionamientos. Así que en Memorial Day, que está a la vuelta de la esquina, los visitantes del lago esperan un fin de semana tranquilo y que llegue el verano. El sospechoso del tiroteo, Davion Williams, permanece en la cárcel del condado de Smith con una fianza de $1 millón. El caso continúa bajo investigación. Estamos aprendiendo más sobre lo que llevó a una mujer de Henderson a quemar a sus perros y creer que su hijo era el diablo. Según las autoridades del condado de Rusk, la mujer podría haber estado bajo los efectos de las drogas. Todo esto ocurrió en el condado de Rusk cuando su hijo de 11 años llamó al 911. El niño les dijo a los operadores que su madre creía que era él el diablo y que estaba quemando a los perros de la familia. Momentos después de la llamada del niño, se recibió otra llamada al 911. Esta vez de un vecino, diciendo que había una mujer en su casa con sangre en las manos, afirmando que sus padres habían sido asesinados. Cuando llegaron los agentes, encontraron a Verónica Loredo, de 32 años, en un vehículo con 4 niños. El agente dijo que Loredo actuaba de forma errática y que decía que la gente intentaba lastimarla y grabarla. Los documentos revelan que tenía las pupilas dilatadas, sudaba profusamente y respiraba de forma anormal. Luego, los agentes encontraron los restos de un perro ardiendo frente de la casa de Loredo. Desde entonces, ha salido bajo fianza de la cárcel del condado de Rusk. En el condado de Smith, una madre ha sido sentenciada a 10 años de prisión después de que las autoridades afirman que usó a su bebé para ocultar sus drogas. Jada Spite, de 23 años, está acusada de ocultar fentanilo dentro de un pañal. Un agente del sheriff del condado de Smith hizo este descubrimiento tras detenerla el año pasado. Un niño que juega con un encendedor provoca el desplazamiento de una familia de Longview después de que su casa se incendiara. Esto sucedió en Kentucky Drive, cerca de las 259. El fuego provenía de una ventana esquinera frente a la casa. Los equipos lograron controlar el fuego en unos 10 minutos. 3 adultos, 2 niños y 2 perros fueron desplazados y los daños se estimaron a $50,000. No hubo heridos y la causa del fuego se declara accidental. La oficina del sheriff del condado de Upshur necesita su ayuda para encontrar a una mujer desaparecida de 31 años. Mira bien tu pantalla. Mary Magdalena de la Cruz fue vista por última vez en el norte del condado de Upshur el 8 de mayo. Su familia no ha sabido nada de ella desde entonces. Si sabe dónde podría estar, llame a la oficina del sheriff del condado de Upshur. El número está en su pantalla. La recompensa por información que conduzca a la captura de un sospechoso de asesinato ha aumentado a $30,000. Trevor McEwen no acudió a su cita en el tribunal del condado de Kaufman mientras se encontraba en libertad bajo fianza. Está acusado de múltiples delitos por la muerte de un padre, Aaron Martínez, de 35 años, quien fue encontrado muerto a tiros en su camioneta en mayo del 2023. Según la oficina del sheriff del condado de Van Zandt, la búsqueda comenzó el 5 de mayo en la carretera 80 al este de Grand Saline. Tras 6 horas, la búsqueda se suspendió porque la policía creyó que ya había abandonado la zona. Además de los $10,000 de la oficina del gobernador, Crime Stoppers del condado de Kaufman y la oficina del sheriff del condado de Kaufman también ofrecen $10,000 cada uno. Si tiene alguna información, llame a la línea directa de Crime Stoppers de Texas. Un momento impactante ocurrió cuando un buque de la Armada Mexicana se estrelló contra el puente de Brooklyn en Nueva York. 2 tripulantes fallecieron. Todo esto ocurrió justo después de que el barco partiera del muelle. Se suponía que debía dirigirse al mar, pero se desvió. Look! Oh my God! Videos de celulares capturan la increíble escena del sábado por la noche. El buque de la Marina Mexicana, el Cuauhtémoc, se enfrentaba a velocidad al puente de Brooklyn. El impacto rompió los mástiles del barco, lanzando a los tripulantes que trabajaban entre las velas. El video muestra a algunos marineros a más de 30 metros de altura, mientras el barco se acercaba a la costa. Los socorristas dicen que había 277 personas a bordo.
2 tripulantes están muertos, incluyendo un cadete. Al menos 19 están heridos, 2 de gravedad. El buque de casi 91 metros de largo, con casco de acero y 3 mástiles, se utiliza para entrenar a marineros mexicanos. La colisión provocó el cierre breve del puente de Brooklyn, mientras que las tripulaciones confirmaron que no hubo daños significativos. La colisión evoca recuerdos del colapso mortal del puente ocurrido el año pasado en Baltimore. En marzo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte solicitó una evaluación de daños en caso de una colisión grave de un buque en 68 puentes en 19 estados, incluyendo el puente de Brooklyn. Lo que pasó está en todas partes de los videos, es ilógico. Eso no tuvo que haber pasado, Ahora, los familiares de los fallecidos están de luto. El secretario del Departamento de Transporte de los Estados Unidos firma una nueva orden que presenta una guía actualizada para hacer cumplir los requisitos del inglés para conductores de camiones comerciales. El secretario Sean Duffy afirma que no poder leer un señal de alto ni comunicarse con la policía durante una emergencia representa un riesgo para todos los conductores. Afirma que el DOT revisará los procedimientos de seguridad para la licencia de conducir comercialmente en todos los estados. Cuando los conductores de camiones sean detenidos, los agentes del orden público identificarán si un conductor puede comunicarse. Si no pueden, serán retirados del servicio. Los defensores del camionero afirman que si bien afectará a algunos conductores que no hablan inglés, respaldan la orden declarando que mejoraría la seguridad general. Según la oficina del secretario Duffy, a partir del 25 de junio, las infracciones de dominio del idioma inglés se incluirán en los criterios fuera de servicio para conductores de vehículos motorizados comerciales. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos se ha unido a un grupo de trabajo federal para rastrear a inmigrantes indocumentados utilizando datos de correo y paquetes, lo que generó preocupación sobre la privacidad. El abogado de inmigración Carlos García dice que la orden ejecutiva de Trump impulsa esta política agresiva dirigida a aquellos que envían dinero al extranjero o utilizan el correo, pero las preocupaciones por la privacidad pueden no detenerla. La tienda Walmart dice que necesitará subir los precios debido a los aranceles. La compañía acaba de informar sus ganancias del primer trimestre del año, que muestran unas ventas sólidas. Pero existe incertidumbre con el impacto de los aranceles, a pesar del acuerdo comercial recién anunciado entre los Estados Unidos y China. Los minoristas e importadores ya habían dejado de enviar artículos como zapatos, ropa y juguetes. Ahora intentan reanudar esas importaciones a tiempo para el otoño. Están previstos de pagar costos de envío más altos, mientras las compañías se apuran para conseguir sus productos. Las preguntas aumentan después de que el expresidente Joe Biden compartió su diagnóstico de cáncer de próstata en etapa 4, que se ha propagado a sus huesos. La noticia se dio a conocer el domingo, después de que un portavoz confirmara que los médicos encontraron una pequeña masa en la próstata durante un chequeo rutina del expresidente. El doctor Steve Lomax, urólogo de UT Health East Texas, dice que insta a todos los hombres a hacerse la prueba a tiempo, especialmente a aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata. El doctor Lomax afirma que el cáncer de próstata rara vez presenta síntomas, pero suele detectarse tempranamente con un simple análisis de sangre. Es un logro que la mayoría de las personas no pueden decir que han alcanzado. Escuchen esto. Un estudiante de primer año en la escuela secundaria de Alto tiene un récord de asistencia bastante impresionante. Este es Jabari. Después de que empezó la escuela en preescolar, no ha faltado ni un solo día. Eso significa que lleva 11 años sin faltar. Sus padres también merecen un gran reconocimiento porque llevar un niño a la escuela todos los días durante 11 años merece una medalla. En una publicación de Facebook, el Distrito Escolar Independiente de Alto afirma que la dedicación, la constancia y la ética de trabajo de Jabari son un ejemplo poderoso para estudiantes de todas las edades.
Una segunda ubicación de la popular tienda de té helado HTO está preparada para llegar a Tyler a finales de este año. Según un documento presentado ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas, el HTO se ubicará en un terreno baldío en Old Jacksonville Highway, cerca de la intersección con Rice Road. La dirección será 5250 Old Jacksonville Highway. La fecha de inicio prevista para la construcción es el 26 de mayo y se espera que se finalice el 12 de diciembre de 2025. El costo de construcción es de $1 millón, según el documento. El verano está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué pueden hacer sus hijos estas vacaciones? Melissa Russell con la Mentoring Alliance nos acompaña para contarnos sobre el campamento de verano que ofrecen. Melissa, ¿cuándo comienza este campamento? Los campamentos comienzan ya. En cuanto salen los niños de la escuela, nosotros comenzamos el 26 de mayo, o sea, el martes después de que salen de la escuela, para que los papás no tengan que preocuparse en dónde dejar a sus hijos. ¿Qué es la reacción de los niños cuando van al campamento? Felicidad. Para serte honesta, al recogerlos, nada más para decirte cómo es su día, cuando los papás los recogen, los niños se enojan. Hemos escuchado a los papás decir, mi hijo se enoja porque me dice, no mamá, ven por mí hasta la última hora. Nunca quieren que los recojan temprano porque pasan un tiempo súper padrísimo, divertido, que no se quieren ir a casa. ¿Qué tipo de actividades se pueden esperar los niños? Sobre todas las actividades es un día completo para ellos. Ellos van a recibir desde un desayuno, una comida, snacks in between, aperitivos. También van a recibir estudios bíblicos si los papás lo desean. Tenemos baile, manualidades, días acuáticos donde los niños pueden llevar su traje de baño, shortcitos y todo y alistarse porque todo ese día es de agua. No son albercas, solo son brincolines acuáticos, juegos acuáticos, todo para que los niños se diviertan. Tenemos go-karts, tenemos laser tag, tenemos todos los deportes que te puedes imaginar. Los niños constantemente están haciendo algo, nunca los dejamos descansar para que cuando lleguen a casa se duerman. ¿Para qué estás más emocionada tú de este verano para Mentoring Alliance? Para nosotros en Mentoring Alliance nuestro corazón es que queremos que los niños tengan un lugar seguro, que tengan un lugar donde ellos puedan crecer, donde puedan no solo crecer mentalmente, porque también ofrecemos clases para que no se les olvide lo que es escritura, lectura y matemáticas durante las vacaciones, pero también crecer espiritualmente. ¿Qué edades pueden ir a este campamento? Entonces, nuestros campamentos están ubicados en las escuelas de Tyler ISD y White House, porque los ISDs nos permiten utilizar sus establecimientos. Entonces, no vamos por las edades, sino por los grados. Para que ellos puedan entrar a ser parte de nuestro campamento, tienen que ser entrando a primer año, el próximo año escolar. Si son niños de kinder ahorita, pueden entrar al campamento porque serían primaria el próximo año escolar hasta sexto grado. ¿De qué hora a qué hora pueden estar los niños en el campamento? Okay. Nuestros campamentos son de día nada más. Los papás los pueden dejar entre 7:30 y 8:30 de la mañana en su camino al trabajo y recogerlos entre 4:30 y 5:30 de la tarde. Son los horarios donde normalmente los papás trabajan y queremos ofrecer esos horarios. Y creo que algo que los padres van a tener preguntas sobre es ¿cuánto cuesta? Okay. Tenemos unas becas para algunas escuelas. Por favor, denos una llamada. Tenemos descuentos para familias con más de un niño en el programa. Tenemos descuentos para empleados de los ISDs con los que trabajamos. Y tenemos descuento también si hay alguien en la militar, si están haciendo foster. Tenemos muchísimo. Lo que queremos es ofrecer los precios más bajos posible, pero también lo basamos a su ingreso anual de lo que hace la familia. Aunque el comienzo de la escuela todavía está como a unos meses, ¿ustedes están alistando para algo
que tal vez los padres en casa no saben. Sí, como dices tú, ahorita estamos todavía en vacaciones, ya entrando a lo que es vacaciones, pero también para comienzo de clases ya estamos con las inscripciones también para el cuidado de niños después de la escuela. También ese es nuestro segundo programa que tenemos ahí en Mentoring Alliance y cuidamos de niños de 3 a 6 de la tarde en todas las escuelas primarias de Tyler, White House, Boulder, Chapel Hill, Lindale y futuramente algunos más. ¿Y cómo se pueden inscribir los padres para que sus hijos puedan ir? Nos pueden visitar ya sea en la oficina o nos pueden dar una llamada. El número telefónico es 903-593-9211 o pueden visitar nuestra página. Ahí viene la forma en la que se pueden inscribir, pero nuestras recepcionistas están disponibles para ayudarles con cualquier duda o pregunta o inscribirlos. Muchas gracias, Melissa, por estar con nosotros aquí en CBS 19 Unidos. Y si ocupan más información, denle una llamada. Ahorita regresamos con más. Brindando esperanza y apoyo. Esto es lo que el grupo de pacientes y sobrevivientes de cáncer hacen cada mes. Ahora me acompaña Adri García con el grupo de apoyo de esperanza de vida para darnos más información. Adri, ¿qué nos puedes contar sobre este grupo? El grupo Esperanza de Vida es un grupo que brinda apoyo, no solamente para fortalecer a aquellas personas que están padeciendo cáncer en estos momentos, que fueron diagnosticadas, pero también para sobrevivientes. En el grupo Esperanza de Vida, que es totalmente en español, vas a recibir fortaleza, esperanza, porque después del diagnóstico hay esperanza. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu historia? Somos 4 amigas. Ivette Sabarce es una de ellas. Y en pláticas que teníamos como amigas y como sobrevivientes de cáncer, porque Ivette Sabarce y una servidora, Adri García, somos sobrevivientes de cáncer de seno. Teníamos eso en mente como un sueño, como un proyecto. Se fue dando poco a poco. Ivette dijo, tenemos que hacerlo. Ella es venezolana y como buena venezolana, Nayeli me dice, Chama, tenemos que hacer este grupo. Quizás hay mucha ayuda en inglés aquí en nuestra comunidad, en el este de Texas, demasiados programas que pueden ser aprovechados, pero en español, muy pocos, por no decir ninguno. Entonces, este grupo Esperanza de Vida es totalmente en español para las personas que en estos momentos acaban de ser diagnosticadas con cualquier tipo de cáncer. Aquí te vamos a brindar compañerismo, vas a encontrar ayuda emocional, vas a encontrar esa fortaleza que se necesita cuando estás viviendo ese proceso. ¿Qué los hace diferentes a este grupo? No nomás son en español, pero ¿qué más ofrecen? Es demasiada la ayuda y mira que se puede decir en pocos puntos, pero cuando tú vas al grupo Esperanza de Vida, vas a encontrar todo eso que te he dicho, pero también nos hemos hecho de buenas personas que tienen en su corazón el ayudar y que tienen el conocimiento. Son personas profesionales, estamos hablando de psicólogos, terapeutas, coach de vida, nutricionistas y también para esa ayuda de salud mental que es muy necesaria cuando estás pasando por este tipo de procesos. Entonces, ese tipo de profesionales son los que nos ayudan en este grupo. Entonces, toda esa ayuda reunida en un solo lugar hace grandes cosas. Tenemos también actividades. Cuando tú vas a Esperanza de Vida, vas a encontrar actividades que te van a sacar de esa zona en donde tú te encuentras, quizás buscando, no con ese corazón, la depresión, la tristeza. Ahí te vamos a levantar porque queremos darte esa fortaleza. Y creo que es muy importante decir que el mes de mayo es el mes de la concienciación de la salud mental. Cuando alguien es diagnosticado con cáncer, ¿cómo se afecta su salud mental? Cuando te diagnostican de esa manera, tu mente empiezas a pensar miles de cosas. Lo primero que te viene a la mente es cáncer, muerte, me voy a morir. No sabes a quién contarle, no quieres preocupar a tu familia, te encierras tanto que no quieres ser carga para nadie. La salud mental es muy importante. Entonces, nosotros queremos que en Esperanza de Vida, en tu idioma, en español, tú recibas eso que tanto tu corazón y tu mente necesitan.
Mencionaste algo que es muy importante, que tal vez la familia no sabe lo que estás pasando y por eso es la importancia de tener un grupo de personas que saben lo que estás sintiendo en ese momento, ¿correcto? Exacto, no te equivocas, así como tú lo dices, eso es lo que queremos, que tú te sientas abrazada, abrazado. Recordemos que este grupo Esperanza de Vida es para hombres y para mujeres que en estos momentos están pasando ese diagnóstico, pero también para sobrevivientes. ¿Por qué queremos a los sobrevivientes que formen parte de este grupo, Nayeli? Porque todos unidos vamos a crear una fuerza grande. Unidos hacemos más cosas. Entonces, cuando recibimos el apoyo de otros sobrevivientes que pasaron ese proceso, te van a aconsejar, te van a decir, mira, hazle así. Yo cuando recibí ese diagnóstico, yo estaba en ceros, yo no sabía nada de qué era el cáncer. Empecé a leer, pero lo primero que te recomiendan los médicos es no te metas al internet, porque tu mente va a empezar a fabricarse ideas, historias que quizás no sea la tuya. Entonces es mejor recibir apoyo emocional, nutricional, que es muy importante. El ejercicio también es muy importante. Tener este grupo en español, Esperanza de Vida, es de mucha bendición y queremos que se corra la voz, y quiero agradecerte a ti por permitirnos correr la voz para la gente del este de Texas. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas que han ido después de una vez que van o la segunda vez que van? ¿Cuál ha sido su reacción? Ay, déjame te cuento que quedamos bien impresionadas todas mis compañeras y yo, porque en la primera sesión que tuvimos en enero, nos mentalizamos de manera que nosotros también tenemos que ser fuertes y decir, bueno, a lo mejor no se corrió demasiado la voz, no va a venir gente, te lleven muchísimas ideas, ¿no? Y pensamos que no iba a llegar la gente. Pero dijimos, está en nuestro corazón ayudar y queremos ser de bendición. Pero ¿qué crees, Nayeli? Llegó un grupo selecto de personas, hombres y mujeres. La siguiente sesión se siguieron sumando pacientes, inclusive algunos que dijeron, oye, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar o voy a pasar ese proceso. Vine a buscar aquí apoyo, consejo, abrazo. Las palabras que tú puedas ahí compartir en ese grupo, créeme que es como si te están abrazando, porque un diagnóstico realmente sí te baja la autoestima. Piensas que porque yo, y tantas cosas, tantas preguntas que te surgen, pero cuando estás ahí con personas que ya lo pasaron, que están durante ese proceso, vas a sentir que eres parte de... Y toda la gente que ha seguido sumándose a este grupo, estoy bien agradecida. Por cuestiones éticas, pues no puedo divulgar quiénes son, pero yo quiero que en el grupo Esperanza de Vida sientan esa privacidad que ustedes necesitan. Es tu caso, es tu diagnóstico, tú sabes qué haces con él, y ahí ten la seguridad que todo lo que tú platiques ahí se va a quedar. ¿Nos puedes repetir dónde y cuándo? ¿Dónde pueden ir y cuándo es? El grupo Esperanza de Vida en español, Nayeli, se reúne todos los lunes de cada mes, el primero. Cada primer lunes de cada mes, ahí nos estamos reuniendo de 6 a 8 de la noche, en donde en la iglesia Bethel Bible Hope, que está ubicada en el 504 West 32nd Street, aquí en Tyler, ahí por la callecita en donde vas rumbo al Glass Recreation Center. Ahí vamos a estar cada primer lunes de cada mes de 6 a 8 de la noche. Muchas gracias, Adri, por estar aquí con Nayeli. nosotros. Ahorita regresamos con más. La policía de Colorado recibió una llamada inusual para rastrear un canguro mascota que se había escapado. Erwin, un canguro mascota con ganas de libertad, hizo su segunda gran escape. Saltando por la ciudad, las imágenes de la cámara corporal muestran a Erwin siendo escoltado suavemente hasta la parte trasera de una patrulla. Con solo 2 años, Erwin fue fácilmente capturado, pero dentro de unos años más será más alto que la mayoría de nosotros y tendrá una patada impactante. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestros meteorólogos aquí en CBS 19 que nos dieron esta información. Como ven, este viernes tenemos una temperatura alta de 90 grados. Pero este fin de semana, nuestras probabilidades de lluvia y tormentas van a estar subiendo de 20 a 50%.
pero nuestras temperaturas todavía van a estar muy altas y nuestra baja temperatura va a estar como a los 72 este fin de semana. Pero empezando el lunes, estas probabilidades de tormentas van a seguir subiendo y vamos a tener una temperatura baja de 72 grados. Como ven, nuestra temperatura alta va a estar nomás a los 80, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que va a haber relámpagos y sería muy importante que no estén en la agua cuando estén esos relámpagos en el cielo. Pero como ven, el martes, el miércoles y el jueves todavía tenemos unas probabilidades de lluvia, pero nuestras temperaturas van a estar un poco bajas, como a los 78, 80, 81, que está muy diferente comparado como este viernes que estamos a los 90. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos para la próxima semana.